Vale, vamos a comenzar en este caso con extintores. Vamos a hacer una pincelada muy ligerita, en el cual simplemente comentar que llevamos extintores de polvo y de CO2. ¿Vale? Los extintores, el extintor de polvo, como ya sabéis, es muy sucio, ¿vale? Se utiliza, es dieléctrico, pero se utiliza pues cuando el sistema electrónico no está muy comprometido, o el servicio se considera que con un extintor de polvo es suficiente, a pesar de que manchemos y generemos un poco de residuo. Y luego el CO2 pues es más limpio, es dieléctrico también, y bueno, en este caso es un poco más caro también, y por lo tanto valoramos la elección del extintor de polvo de dióxido de carbono en función del servicio y de la necesidad de utilizar un agente extintor dieléctrico más limpio o un extintor dieléctrico menos limpio. Vale, la torre de hidrante, con una que llevamos una llave de hidrante, vamos a ver, bueno, en un principio vamos a ver la llave de hidrante. Normalmente, actualmente, digamos que llevamos una llave que vale tanto para gas como para las llaves de cuadradillo de los hidrantes bajo tierra, ¿vale? En este caso, pues con esta llave tenemos un vástago, el cual podemos poner en una dirección, tenemos la llave de hidrante, y en la otra posición tenemos la llave de gas, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es eso, es tener una llave de cuadradillo, en este caso, de las dimensiones de un hidrante, para abrir una llave de paso del agua hacia las salidas del hidrante. Bueno, aquí tenemos algún detalle más de lo dicho. Vale, también llevamos tapas. Nosotros siempre dejamos una descubierta para que una sobrepresión no rompa el circuito, y dejamos una abierta y otras dos cerradas, y nada, bueno, en ese sentido tampoco hay que comentar más. Vale, en el vehículo llevamos torre de hidrante y la llave de hidrante. Vale, como veis, la llave de hidrante tiene una rosca DIN, ¿vale? Que es la que va a la salida, ¿vale? Y luego tiene la parte superior, generalmente dos salidas de 70, aunque también puede ser de una salida de 70. Luego tiene dos llaves de volante, la cual se abre dando varias vueltas, ¿vale? Tiene una apertura entre comillas lenta, la cual pues por válvula de asiento abrimos y tenemos el paso del agua. Vale, las llaves de hidrante, a veces nos encontramos, nosotros en la ciudad de Valencia lo tenemos bastante normalizado, ¿vale? Tenemos esa llave de cuadradillo que es un poco más grande, pero llevamos un acople con una llave de cuadradillo más pequeña, porque dependiendo de, sobre todo, esto los bomberos de los consorcios o de las diputaciones lo tienen un poco peor, porque en cada pueblo, en cada sitio, a veces se modifican estos dispositivos de los que disponemos, y entonces tienen que tener diferentes sistemas, ¿no? En este caso, pues nosotros llevamos un acople de una dimensión determinada, que suele ser, generalmente ya llevamos ese acople, ¿vale? Y luego llevamos una llave que también utilizamos para el agua, que es más pequeña que esta, que le podemos acoplar. A la pequeña le podemos acoplar a la grande, y a la grande le podemos acoplar a la pequeña, ¿vale? Y por eso llevamos estos acoples, por si nos encontramos llaves de hidrantes de diferentes tamaños de cuadradillo. Generalmente con estos dos ya tenemos casi el 99% de los casos cubiertos. Luego tenemos las columnas de hidrante, en las cuales pues la llave de cuadradillo se encuentra en otra disposición, y esa llave de hidrante ya no es tan cómoda. Por lo tanto, tenemos otra llave de hidrante, la cual tiene esta forma. Tenemos en un lado tenemos la hembra, y en otro lado tenemos la macho de esta llave de cuadradillo, porque también tenemos diferentes modelos de columnas de hidrante, de hidrantes en columna. Vale, luego pues las llaves de hidrante tienen una especie de palanca que podemos ejercer con una especie de saliente, el cual pues aprovechamos para poder abrir las tapas de las arquetas, ¿vale? En este caso, bueno, se golpea, y luego con ese saliente se saca el manillar que tienen las tapas, y se quitan las tapas. Vale, y en ese sentido poco más, ¿vale? Vamos a hablar un poco del generador eléctrico, de la iluminación y señalización, un tema que es un poquito más
más extenso, aunque vamos a ver de forma resumida. Vale, en este caso decir que el material que solemos llevar en el vehículo nosotros es el siguiente, ¿vale? Llevamos un generador eléctrico de 5 kVA, ¿vale? Esta unidad, bueno, lo hablaremos luego a continuación, es la potencia total de salida. Luego hablaremos un poco de la potencia real y el consumo un poquito del propio generador eléctrico. Llevamos siempre el depósito lleno y una garrafa de 5 litros. Llevamos alargadores de 220 y 380 trifásica. Tenemos también alargadores de 24 y de 24 voltios porque a veces el faro pirata digamos que lo utilizamos con un trípode para prolongar la iluminación. Y bueno, alargadores de 220. Realmente llevamos de 24 posibilidades de 24, 220 y 380. ¿Vale? También llevamos trípodes con focos portátiles y focos que van encima del vehículo. Mástil con el foco de iluminación arriba del vehículo, ¿vale? Llevamos una iluminación arriba y luego el faro pirata que va en la parte delantera. ¿Por qué hablo de iluminación en este tipo de servicios? Pues vamos a tratar de justificar un poco esta temática. En los incendios de garaje, ¿vale? Dentro de nuestro procedimiento se establece que es recomendable en la puerta donde han accedido los equipos poner focos de iluminación. Esto lo que hace es que el equipo que entra a veces, o por lo menos cuando ya está cerca de la puerta, ya tenga una pequeña referencia. Esto puede salvarnos, ¿vale? Eso sí que es cierto. Y por lo tanto, pues considero que es importante que tengamos esto claro. Luego también, lo que he comentado antes, el ventilador eléctrico va con el generador, o sea, necesitamos una fuente de energía, ¿vale? La cual, pues, el generador eléctrico nos la suministra. Luego hablaremos un poquito del generador dando algunas anotaciones, pero bueno, es importante que sepamos que tenemos alargadores, ¿vale? En este caso el ventilador trabaja en 220, por lo menos el de líder que tenemos nosotros, y cómo trabajar, utilizar una salida, no utilizar una... Luego lo veremos, no quiero liarme ahora. Vale, también llevamos una luz intermitente de señalización, en la antigua bamba ámbar, pero ahora ya pues hay luces más modernas de señalización que nos sirven en un incendio de garaje, por poner un ejemplo muy obvio, porque son portátiles, de introducirlas dentro y tener una línea de referencia, ¿vale? Lo veremos a continuación. Bueno, chalecos reflectantes, esto es para protegernos en caso de que un vehículo nos vea. Vale, para que un vehículo nos vea y no colisionemos, pero esto es más para accidentes de tráfico, conos de señalización cuando llegamos al servicio para que otros vehículos vean a los bomberos trabajar y tengan las precauciones necesarias. Bueno, aquí vemos un poco el generador del que disponemos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del generador, ¿vale? Muy poco. El generador en este caso es de 5 kVA. Esta es la intensidad total, la potencia total que saca. ¿Qué pasa? Que dentro de esta potencia total nosotros sacamos un consumo para las herramientas, que bueno, es en kilovatios. Por ejemplo, tenemos una herramienta de 2000 vatios, pues en este caso ese es el consumo que puede ejercer. Pero por otro lado, estos 5 kVA también habla de la potencia de consumo del propio generador eléctrico y de la pérdida de eficiencia que esto tiene. Por lo tanto, a estos 5000 vatios que saca el generador, pues no sé el valor porque no lo he encontrado en el fabricante, pero igual vamos a suponer que sacamos 4000 vatios. Entonces es importante un poco saber más o menos, porque no lo estoy diciendo exacto, pero saber más o menos de qué potencia dispongo para, por ejemplo, en el caso de que esté utilizando el ventilador eléctrico que consumirá cerca de los 2000-2500 vatios, me estoy aventurando un poco, ¿vale? No sé el dato exacto ahora, y a lo mejor utilizo pues la sierra de sable, utilizo la radial o utilizo una iluminación, pues saber un poco los límites que tenemos en este sentido, ¿vale? Ya que el generador no nos va a sacar más potencia que esto. Y además, todos los dispositivos, todos los mecanismos que sean de giro, tanto ventilador como radiales, como bombas de agua, de achique, etcétera,
digamos que en la pérdida de inercia de ese primer movimiento tenemos un pico de potencia. Es decir, si yo tengo una bomba que me consume 2000 vatios, a lo mejor tengo un pico al principio de 3000, ¿vale? Por poner un ejemplo. Una bomba eléctrica, en este caso utilizadas para el achique. Vale, otra cosa a tener en cuenta es que cada salida tiene una intensidad máxima de trabajo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, son 17 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahora no se ve, pero nosotros en este generador tenemos una pegatina en el cual ponemos ventilador, cuando es el ventilador eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que reservamos esta salida solamente al ventilador, ¿vale? ¿Por qué? Porque no queremos, queremos optimizar un poco los recursos. Si yo a esta salida llego a su... O sea, si yo cojo un alargador, ¿vale? Y el alargador, que tiene 4 tomas, cojo 2 tomas y una es para iluminación y otra es para el ventilador, ¿vale? Estoy generando, ¿vale? A lo mejor estoy dentro de la potencia que el generador me está dando, ¿vale? Me sale, por decirte algo, 3 kilovatios, por poner un ejemplo que no lo tengo claro ahora, y dice, pues bien, yo aquí puedo hasta 4000, ¿vale? Puedo, pero digamos que lo que pasa cuando hacemos esto es que también una cosa que hay que tener en cuenta es la intensidad de la línea. En este caso, si la intensidad máxima de trabajo son 17 amperios, nosotros podríamos estar dentro de la potencia que nos da el generador, pero trabajar muy próximo al máximo de esta línea. Con esto, ¿qué quiero decir? Que me estoy enredando un poco. Es que es mejor sacar de varias salidas, sacar el reparto para no cargar tanto una línea. Por eso nosotros, cuando ponemos el ventilador, digamos que reservamos una salida al ventilador para no llegar al pico de intensidad máxima de la línea y funciona mejor también. El ventilador, ¿vale? Porque no estamos llegando al pico de intensidad máxima que me soporta esa línea. También otra cosa que hay que tener en cuenta cuando ponemos un ventilador o cuando ponemos un aparato que nos consume bastante potencia es el alargador, ¿vale? Que va enrollado, en este caso desenrollarlo de forma completa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas de tensión que igual que el agua, ¿vale? Cuando esto circula por una conducción, el hecho de que esto esté dando vueltas genera mayores pérdidas de tensión. Por lo tanto, estamos limitando la potencia porque tenemos pérdidas, ¿vale? Tenemos pérdidas a lo largo de su camino. Entonces, cuando nosotros ponemos el alargador recto o con algún bucle, pero no en círculo, pues digamos que le estamos dando mejor rendimiento, y cuando estamos trabajando con aparatos que utilizan mucha potencia podemos tener un problema si no trabajamos de forma adecuada. También, ¿vale? El hecho de alargar ese cable y no dejarlo recogido es porque el cable se calienta, ¿vale? El cable, además, cuando trabajamos con alta intensidad, el cable se llega a calentar. ¿Qué pasa? Que si el cable está recogido y pegado y demás, el calor no se disipa, por lo tanto el cable se calienta más con la misma intensidad de paso. Por eso es bueno también tenerlo estirado completamente, ¿vale? Esos son los aspectos que quería comentar, ¿vale? Simplemente para, en este caso, sobre todo cuando trabajamos con el ventilador eléctrico, el cual tiene un consumo elevado, y es recomendable sacarlo de una salida y el cable estirarlo, ¿vale? ¿Para qué? Para no sobrecalentarlo y para tener las menos pérdidas de tensión posibles. Y luego de la otra salida, pues si tenemos que utilizar iluminación, pues sacarlo de otra salida. Porque los focos actualmente, al ser LED, consumen poco, pero hablamos de consumos no muy bajos, ¿vale? Pero bueno, consumen poco en relación al halógeno, que el halógeno te podía llegar a consumir casi 1500 vatios, es una barbaridad. Pero en este caso, pues los consumos son más bajos. Ahora mismo, no sé, igual hay focos LED de 200 vatios que ya iluminan mucho, ¿vale? Pero lo interesante en este caso es distribuir los consumos entre las líneas, y luego, si un aparato tiene mucho consumo, estirar el cable del alargador para mejorar, en este caso, todo lo que hemos comentado. Como anécdota, deciros que, por ejemplo, en el colchón cuando hay un riesgo de precipitados,
Por ejemplo, tenemos dos ventiladores que daban problemas cuando los sacábamos de una sola salida y además no desenrollábamos el cable. Los ventiladores no generaban suficiente flujo de aire, no cogían suficiente potencia, no funcionaban bien cuando todo esto salía de una salida y además el cable estaba enrollado. Por lo tanto, se distribuyeron las salidas y esto dejó de dar problemas. ¿Vale? Por lo tanto, es una situación que no tiene por qué dar problemas, pero si estamos en los límites de cargar la línea o límites de consumo, pues podemos tener un problema. Vale, continúo. En este caso vamos a hablar un poco de los elementos portátiles de iluminación, también muy importantes, porque esto es lo que cuando nosotros estamos en un incendio de garaje, lo pongo como ejemplo porque es lo más significativo, ya que la visibilidad es muy mala, pues llevamos una linterna en el traje de intervención y otra linterna en el casco. ¿Vale? Estas linternas tienen que tener unas condiciones. En este caso nosotros tenemos las Adaro Adalit, en este caso L3000, aunque hay una L3000 Power, creo que es un poco más potente, pero bueno, en este caso no vamos a entrar demasiado en detalle. Vamos a ver, por lo tanto, algunas características generales sobre esta linterna. En este caso, la Adaro Adalit L3000. Tiene protección ATEX, ¿vale? Lo que quiere decir es que su mecanismo interno, batería, electrónica, etcétera, puede generar algún contacto o un calentamiento, lo cual genera una independencia de la atmósfera que puede ser inflamable. Por lo tanto, mantiene esa protección para que eso no sea una fuente de ignición de una posible atmósfera inflamable. Luego tiene una protección IP67, ¿vale? La cual en este caso es que es resistente frente a polvo y agua. Agua creo que son 30 minutos como hasta 1 metro de profundidad. La IP67. Luego tiene, bueno, el cabezal es pivotante, puede 0, 45 o 90 grados. Tiene 2 LEDs, ¿vale? Tenemos diferentes configuraciones y en función de la configuración que pongamos, pues la autonomía es más o menos. En un principio tenemos una de baja intensidad, una de corta alcance, otro de largo alcance. Tenemos las dos que nos da corto y largo alcance y dependiendo de la posición que tengamos, pues nos consume más o nos consume menos. También tiene una configuración en la cual nosotros podemos configurar la intensidad. Con lo cual solemos tener tres autonomías en función de la configuración que tengamos, 4, 6 y 8 horas, ¿vale? Dependiendo de la configuración que nosotros hagamos. Con estos dos botones de los lados podemos ir entrando en el menú, por decirlo así. Y luego, pues por supuesto, esta linterna es resistente tanto a golpes como a temperatura como a sustancias corrosivas. Bueno, simplemente esto es una imagen, el gancho que nosotros lo ponemos en el traje de intervención, la anilla para asegurarnos que no se nos suelte, ¿vale? Y poco más al respecto. Luego tenemos la linterna que va en el casco. En este caso nosotros tenemos la Adaro Adalit L10, la cual pues tiene las siguientes características. Por supuesto también tiene certificado ATEX. En este caso tiene una protección un poco inferior, IP65, en el cual pues bueno, es resistente a polvo y a agua, por supuesto, pero la resistencia al agua en este caso es que soporta un chorro de agua a baja presión. No ha pasado el estándar de los 30 minutos a 1 metro de profundidad, pero un chorro de agua a baja presión lo soporta sin ningún problema. Y luego, por supuesto, resistente tanto a golpes como a temperaturas, como a líquidos o sustancias corrosivas. Bueno, la batería es de 3,7 voltios, tiene dos modos en su autonomía, un poco más de 3 horas o un poco más de 6 horas. Intensidad lumínica de la luz blanca es 75 lúmenes, la luz roja es 27 lúmenes. Pero bueno, el indicador de la batería es al inicio del arranque, que nos marca 4 destellos y está cargado a tope, 3, 2, 1, menos batería. Bueno, tiene una cosa diferente a la otra, es que tiene un LED rojo que es muy visual y esto pues para reconocer a un compañero pues nos puede servir. Y bueno, ya está. Y tiene un aviso de nivel de bajo de batería, pero bueno, son detalles un poco ya demasiado quizás en profundidad. Luego tenemos otro tipo de señalización lumínica
que en este caso son unas balizas que tienen batería, ¿vale? Se cargan y las podemos poner, esto está bastante interesante ponerlo, por ejemplo, el mismo ejemplo de incendio en garaje, en un incendio en garaje cuando nosotros entramos, ¿vale? Nosotros ponemos en nuestro caso la cuerda guía, vamos poniendo las balizas, la ponemos por ejemplo cada 3 metros, al inicio tenemos 6 balizas de estas. Como no precisan de cable, pues podemos ponerlas a una distancia y así, si yo me encuentro cerca de la salida, pues ya puedo ver esta indicación. Podemos meterla incluso en atmósferas, bueno, no tiene protección ATEX, ¿vale? Eso es importante. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues con sentido común utilizarlas. Bueno, tampoco vamos, autonomía bastante, hasta 100 horas, bueno, en este caso el cargador, nada, no, prefiero casi no comentar detalles, tiene funciones diferentes, en función de nosotros el botoncillo que vayamos apretando, 1, 2, 3, tal, pues va cambiando de ritmo y de frecuencia. Y ya está, en este sentido no quiero entrar más, ¿vale? Tienen un imán, ¿vale? Tienen primero un contacto para cargar y luego tienen un imán para ponerlo en partes metálicas, con lo cual también podemos utilizarla en partes metálicas. En el sentido de material eléctrico, llevamos material que en un momento dado podemos llegar a necesitar, ¿vale? Como puede ser el ventilador del cual ya hemos hablado, ¿vale? Bueno, la electrobomba para hacer un achique más bien, y luego pues material de apertura o de trabajo como taladro, sierra de sable y radial. No vamos a entrar para nada en detalle de estos elementos, pero que sepamos que lo tenemos y que podríamos usarlo. El problema de todas estas herramientas es en atmósferas inflamables, ¿vale? Que podría resultar peligroso. Vale, y en este sentido pues habríamos acabado con este apartado de generador eléctrico, iluminación y señalización.